Muy buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a ver unos ejercicios de resta de vectores. Tenemos el siguiente problema. Dado los vectores A 2,3 y el vector B 4,1, graficar los vectores en el plano cartesiano y determinar la resta de los vectores A menos B por el método del paralelogramo y determinar este vector resultante, su magnitud, dirección y sentido. Pues bien, comenzamos a graficar los vectores. Tenemos el vector A, que es el vector 2,3, 2 en X, 3 en Y. Entonces aquí estaría nuestro vector A. Vamos a graficar ese vector con color azul, ¿sí? Para poderlo distinguir del otro vector. Ahí tenemos nuestro vector A. Ahora debemos graficar nuestro vector B. Vamos graficando nuestro vector B. Y el vector B es 4,1. 4 en X, 1, 2, 3, 4. 4 en X y 1 en Y. Entonces este sería el vector B. Vamos a graficar el vector B con otro color. E iría desde el eje de coordenadas hasta el punto de ahí, punto 4,3. Pero este vector es un vector positivo. Tenemos el vector 4,1. Y nosotros queremos la resta de ambos vectores. Miren, tenemos el vector A, que es el vector 2,3, ¿verdad? Y el vector B, que es el vector 4,1, pero me están pidiendo la resta entre A y B. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer la negación de B. Si nosotros hacemos el negado de B, o la negación de ese vector, simplemente tendríamos que negar cada una de las componentes, hacerlos negativos. Por lo tanto, este vector negativo, o el vector menos B, nos quedaría menos 4, menos 1, porque sería negativa cada una de estas componentes, y graficamos nuestro nuevo vector. Graficando nuestro nuevo vector, quedaría en menos 4, aquí, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, en menos 4 y menos 1, y menos 1 en Y. Por lo tanto, miren, si nos damos cuenta, sería un vector contrario. Vamos graficando ese vector desde el eje de coordenadas hasta acá. Pues bien, ahora recordando el método del paralelogramo, lo que teníamos que realizar eran vectores paralelos o líneas paralelas a estos vectores, formando un paralelogramo. Entonces vamos a realizar eso. Nosotros tenemos que graficar esas líneas paralelas, ¿verdad? Vamos a graficarlas. Miren, yo les recomiendo siempre graficar del punto de partida, del punto donde llega un vector. Por ejemplo, el vector de acá, el vector menos B, que es menos 4, menos 1. ¿Sí? Y recordemos al vector A, que es 2,3. De ahí, a partir de ahí, contemos 2 hacia la derecha. 1, 2, para que nos quede perfectamente el paralelogramo. Y 3 hacia arriba. 1, 2, 3. Entonces, en este punto se van a intersectar las dos líneas que vamos a graficar. A continuación, las que son paralelas a estos vectores. Entonces, miren, esta línea sería paralela a nuestro vector A. Y la línea verde de acá sería paralela a nuestro vector menos B. Por lo tanto, nuestro vector resultante, ¿sí? Por el método del paralelogramo, la diferencia entre A menos B, me quedaría el siguiente. Es un vector que parte desde el origen hasta el punto de intersección entre ambas líneas rectas de nuestro paralelogramo. Vamos a identificar cada uno de estos vectores. Recordemos, aquí tenemos el vector A, ¿sí? Acá teníamos el vector menos B, porque nos están pidiendo A menos B. Y este será nuestro nuevo vector resultante, ¿sí? Entonces, nuestro vector resultante, acá haciendo la operación, sería 2,3 menos, ¿sí? Como aquí teníamos nuestro vector B es 4,1, ¿verdad? Entonces nos queda 2,3 y acá me queda menos, perdón, aquí hacemos positivo y hacemos cada una de las componentes negativas, menos 4, menos 1, ¿sí? Y realizamos la operación como realizábamos la suma, cada componente con su componente en X con cada componente X de los dos vectores, ¿no? Nos queda 2 menos 4, 3 menos 1. Entonces 2 menos 4 nos queda menos 2 y 3 menos 1 nos queda 2. Entonces nuestro vector resultante tendría como componentes menos 2 en X y 2 en Y. Vamos a ver si eso es cierto. Tenemos aquí menos 2 en X, ¿verdad? Y 1 y 2 en Y, correcto. Entonces ahí tenemos nuestro vector resultante. Ahora nos piden determinar la magnitud, dirección y sentido de este vector. El sentido ya lo tenemos. Recordemos que el sentido es la flechita del vector, ¿verdad? En ese sentido va.
Ahora, la magnitud, simplemente tenemos que utilizar Pitágoras, ¿sí? Saquemos la magnitud de ese vector resultante, que sería la raíz cuadrada de cada componente elevado al cuadrado, que es menos 2 al cuadrado más 2 elevado al cuadrado, y le sacamos la raíz de ese resultado. Entonces aquí nos queda menos 2, nos quedaría menos 2 al cuadrado, me quedaría 4 positivo, más 2 al cuadrado, 4 positivo, y simplemente sería raíz de 8. Y sacamos la raíz de 8, dando como resultado la raíz de 8, 2,83 aproximadamente. 2,83 aproximadamente, ese sería el módulo. Si nosotros medimos nuestro vector resultante, tendría como magnitud 2,83. Y pues bien, ahora lo que tenemos que determinar es la dirección. Para la dirección, recordemos que tenemos que utilizar, bueno, la dirección es el ángulo, ¿no? Como tangente a la menos 1, ¿sí? De y sobre x. Ya, entonces aquí nos queda tangente a la menos 1 de nuestra componente en y, de nuestro vector resultante que es 2, dividido para la componente en x que es menos 2. Nosotros sacamos ese tangente a la menos 1 de esos valores, ¿no? Nos va a dar el ángulo. Si nosotros determinamos ese ángulo, nos da un ángulo de menos 45 grados. Quiere decir que vamos a tener un ángulo aquí formado de 45 grados, ¿no? Menos 45 grados. O podemos determinar todo el ángulo correcto del vector, ¿sí? Sabemos que de aquí a acá tenemos 180 grados, y si a 180 le restamos 45, nos da el ángulo correcto, ¿no? Vamos a hallar el ángulo, ¿sí? Sería 180 menos 45. Si nosotros restamos 180 menos 45, nos da un ángulo correcto de 135 grados, debido a que está en el segundo cuadrante. Vamos a realizar otro ejercicio. Pues bien, estimados estudiantes, aquí tenemos el siguiente ejercicio. Nos dan, dados los vectores A, que es el vector 5,1, y el vector B, que es menos 3, menos 4, graficar los vectores en el plano cartesiano y determinar la resta de los vectores A menos B por el método del paralelogramo y determinar el vector resultante, su magnitud, dirección y sentido. Pues bien, lo primero que tenemos que realizar es la gráfica de los vectores. ¿Sí? Vamos graficando el vector A, tenemos 5,1, ¿no? 5 en X, cada dos cuadritos es una unidad. 1, 2, 3, 4, 5 en X, ¿sí? Y 1 en Y. Y 1 en Y. Entonces aquí estaría el punto donde llegaría el sentido de nuestro vector A. Ahora vamos a graficar el punto del vector B. Luego graficamos los vectores. Tenemos el vector menos 3, menos 4, pero recordemos que este es el vector B. Y nosotros al realizar la resta tenemos que tener menos b, o multiplicamos por el signo menos a cada una de las componentes. Si nosotros hacemos esto, tenemos menos 3, menos 4, ¿sí? Nos quedaría el vector menos b, 3,4. Entonces grafiquemos el vector 3,4. 3 en X, ¿sí? Y 4 en Y. 1, 2, 3, 4 en Y. 4 en Y. Entonces ahí quedaría nuestro punto del vector. Vamos graficando nuestros vectores y tendríamos algo así. El vector A vendría desde el eje de coordenadas hasta el punto aquí azul, y el vector B en cambio iría desde el eje de coordenadas hasta el punto de B, ¿verdad? Ahora, ¿cómo utilizamos el método del paralelogramo? Simplemente hacemos líneas paralelas a nuestros vectores, ¿ya? Pero yo recomiendo siempre coger, para hacer perfectamente el paralelogramo, el último vector, o uno de los dos vectores, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el vector A, ¿sí? Y este es el vector menos B, ¿correcto? Entonces del vector A vamos a graficar menos B a partir de ese punto. Son 3 unidades a la derecha, 1, 2, 3 unidades a la derecha, ¿sí? Y 4 unidades hacia arriba, 1, 2, 3, 4. Entonces aquí justamente en ese punto se va a unir, se va a formar nuestro paralelogramo, va a ser la intersección de esas líneas paralelas, ¿no? Entonces nuestras líneas quedarían formadas de la siguiente manera. Aquí paralela al vector B, y acá paralela al vector A. Y ahí estaría formado nuestro paralelogramo, y simplemente vamos a graficar nuestro vector resultante, que iría desde el eje de coordenadas hasta el punto donde se intersectan las dos líneas rectas, ¿verdad? Ahí tendríamos nuestro vector nuevo, nuestro vector resultante. ¿Sí? Ese es el método del paralelogramo, y si nosotros contamos cuántas unidades nos quedaría del vector resultante,
¿sí? Nuestro nuevo vector resultante sería 5, aquí tenemos 6, 7, 8, sería 8 en X, y sería 1, 2, 3, 4, 5 en Y. Pero podemos comprobar eso simplemente haciendo la resta de los dos vectores. Tenemos el vector A menos el vector B, ¿verdad? El vector A es 5,1 y el vector B, que tenemos aquí menos 3, menos 4. Ahora lo que tenemos que hacer simplemente es multiplicar ese negativo por cada una de las componentes del vector. Sería el vector 5,1 más, y este se me hace positivo. Aquí tendría menos por menos más, y acá también menos por menos más. Y simplemente lo que tenemos que hacer es hacer la operación de la suma con ambas componentes, ¿no? X con X y Y con Y. Entonces tenemos 5 más 3, ¿sí? 1 más 4. Si nosotros resolvemos, nos da aquí 8 y acá nos da 5. Y vemos que nuestro vector resultante nos queda igual acá, por el método del paralelogramo y haciendo las operaciones. Muy bien, ahora lo que tenemos que nos pide el problema es encontrar la magnitud, y para determinar la magnitud del vector resultante simplemente utilizaríamos Pitágoras, que es la raíz cuadrada de sus componentes elevadas al cuadrado. O sea, de 8 al cuadrado más 5 también elevado al cuadrado. Ahora nuestro vector resultante sería 8 al cuadrado, que es 64 más 25. Si nosotros sumamos, ¿sí?, nuestro vector resultante sería raíz de 89. Determinemos la raíz de 89 para saber más o menos cuánto es aproximadamente la magnitud de nuestro vector resultante. La magnitud de nuestro vector resultante sería aproximadamente 9, será aproximadamente 9.43. Esa sería la magnitud. Y para encontrar el ángulo o la dirección de nuestro vector sería tangente a la menos 1 de su componente en Y. En este caso sería 5 partido en 8. Y saquemos ese resultado. Nos quedaría lo siguiente. Tangente a la menos 1. En la calculadora ponemos shift tangente de 5 dividido para 8 y nos da un ángulo aproximadamente, ¿sí?, de 32 grados. Si nosotros medimos este ángulo, aproximadamente sería 32 grados. Y bueno, estimados cadetes, eso es todo por la clase de hoy. Espero que tengan un excelente día.